Saludos cordiales, distinguido jurado calificador. Mi nombre es Salomé Andrade y en este magno evento represento a la Unidad Educativa Particular Corazón de María. Mi ponencia se titula Hacia una construcción del mundo literario de Edgar Allan Poe. La más notable función de un escritor es dar testimonio como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir Camilo José Cela. Edgar Allan Poe fue escritor, editor, poeta y crítico literario norteamericano. Es reconocido por sus relatos de terror y novela gótica. Su estilo tétrico, muy innovador para su época, marcó los primeros peldaños para la novela de terror actual. La carrera literaria de Poe dio inicio con la publicación de Tamerlane y otros poemas, género con el cual se sentía más cómodo y al que se hubiera dedicado el resto de su vida si no hubiera sido por su situación económica. Por ello, tuvo que incursionar en otros géneros, como el cuento, la narrativa y la crítica literaria. Al entrar en contacto con sus obras, surgen preguntas como ¿por qué de sus relatos, sus obras, representan su personalidad? ¿Y por qué su producción literaria invita al lector a reflexionar? Como veremos a continuación, el autor también se desenvolvía en otros géneros, como el humor y la ironía. La narración, de Arthur Gordon Pym, libro publicado en 1838, es una obra de expedición sin duda maravillosa y extraña, la cual aborda la búsqueda del Polo Sur. Esta novela parte con una fascinante hazaña marina que se transforma en una escalofriante obra de terror. En aquel entonces, los lectores pensaban que la obra estaba incompleta. Sin embargo, algunos críticos señalan que la trama se acerca a lo surrealista y a lo simbólico. Veamos cómo al final, cuando se produce un terremoto, este deja un cierre con varias interpretaciones. Y se abre un abismo para recibirnos, pero he aquí, en nuestra senda, una figura humana amortajada, de proporciones mucho más grandes que las de ningún habitante de la tierra, y el tinte de la piel de la figura tenía la perfecta blancura de la nieve. Como sabemos, las obras de Edgar Allan Poe se basan en el horror, pues sus relatos tienen lo hermoso representado desde lo oscuro. También sabemos que escribió sátiras, historias de humor y engaños, y para conseguir dicho efecto empleó la ironía y la extravagancia absurda. El crítico literario Banby Brooks expresó que su humor era de los que dan escalofríos, el tipo de jocosidad macabra para la que nada es tan divertido como lo horrible, y que haya deleite en pellizcar la nariz de un cadáver. Asimismo, el crítico literario añade que no hay mañanas en el mundo de Poe, y si algunos de sus cuentos son humorísticos, tal vez sean los más siniestros de todos, ya que uno raramente encuentra calidez alguna en su humor. Según lo mencionado, tanto en el horror como en lo cómico, Edgar Allan Poe era ambidiestro, es decir, tan solo de escuchar el título de sus obras de terror, estas causan escalofríos e invitan al lector a conocer y adentrarse en su mundo. Como mencionamos antes, las obras de Edgar Allan Poe son del estilo gótico, género que adoptó para satisfacer el agrado del público. Sus temas más recurrentes eran la muerte, la desintegración de los cuerpos, el entierro prematuro, la reanimación de los muertos, entre otros. Estas características se las puede encontrar en obras como El gato negro, El pozo y el péndulo, Los crímenes de la calle Morgue, El cuervo y La caída de la casa Usher. Entonces, ¿por qué de sus relatos Allan Poe tuvo una vida trágica? Padecía continuamente depresión, pues perdió seres importantes en su vida.
ello lo llevó a sumergirse en el alcohol. A todo esto, se dice que el autor no estaba de acuerdo con el didactismo ni las alegorías. Más bien, sus obras son oscuras y reflejan la personalidad del autor, y gracias a ello pasan a ser digno arte de admiración y deleite, que atrapan al lector en una sinfonía de aventuras. Gerardo Castaño, en Edgar Allan Poe, Psicopatología y Misterio, señala que Allan Poe padecía embriaguez patológica. Abro cita. Este es un cuadro médico donde el sujeto, ante la ingesta de pequeñas dosis de alcohol, experimenta profundos cambios de humor, alteraciones psicomotoras e incluso cuadros delirantes. En el caso de Allan Poe, bastaba la ingesta de un pequeño vaso de vino para que pasara de la depresión a la excitación maníaca, aunque en ocasiones podía suceder todo lo contrario. Los efectos del alcohol, además de afectar fuertemente a su personalidad, se plasman en toda su obra. Así vemos como en El gato negro el protagonista comete horribles crímenes. Por otra parte, quisiera mencionar que como cuentista, Edgar Allan Poe siempre fue un adelantado a su época, puesto que sus ideas eran novedosas, renovadoras e irreverentes. Los escritos de Poe expresan algunas inquietudes espirituales con claras referencias religiosas, como por ejemplo un himno a la Virgen María, que originalmente formaba parte de Morella y luego se incluyó en El Cuervo. Aunque el maestro de terror y del relato corto no buscaba refugio en Dios ni en la religión para explicar los fenómenos, por el contrario, buscaba explicar desde la condición moral las adversidades que le atañen al ser humano. En otras palabras, reflexiono, era considerado un místico que diseccionaba el alma humana entre líneas y letras desde lo moral. Al respecto, Félix Martin señala que, en cierta manera, se trata de una literatura espiritual, en el sentido de la búsqueda de lo trascendente. Lo que ocurre es que su espiritualidad no busca respuestas en la religión, sino en el dolor, la muerte, la descomposición y el más allá, en definitiva, en lo sobrenatural. Poe es un místico que no recurre a la revelación divina. Prefiere trabajar como un explorador, se adentra en el alma humana y de lo que en ella encuentra, traza mapas poéticos y narrativos. A todo esto, no merece decir que las obras de Poe continuarán resistiendo al paso del tiempo, tal vez para seguir alimentando la sed y voracidad de cientos de lectores que gozan examinar cada una de estas palabras impresas de miedo, suspenso y terror. Resulta impresionante saber y sentir cómo los relatos de Edgar Allan Poe transmutan y trastocan nuestra forma de pensar, ya que su trama entre realista y de horror psicológico nos invita a preguntarnos: ¿y si yo fuera el protagonista de este relato? Confieso que siento una especie de cosquilleo al abrir una obra del autor. Ese cosquilleo de felicidad y al mismo tiempo de terror me hace sentir viva. Para alguien como él, no hay duda de que la idea de una vida después de la muerte podría ser innegablemente seductora. Para finalizar, quiero expresar que Poe no era un hombre dominado por el miedo. El terror de mis relatos, escribe, no procede del lejano alemán como dicen algunos, sino de la densa oscuridad de mi corazón. El autor estaba consciente de construir relatos surrealistas, simbólicos, otros de humor y de lo absurdo. En definitiva, obras oscuras que derivan de su trastocada personalidad. Él supo entender que los miedos nos vuelven irritables, ásperos, retraídos y carentes de afecto. Sus relatos nos motivan a reflexionar sobre la muerte, la moral e incluso lo que nos hace humanos. Sin duda, todo lo mencionado
basta para que Edgar Allan Poe sea considerado el padre del relato de terror de la literatura universal. En añadidura, el autor nos deja una frase que reza lo siguiente: los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Señoras, señores,